Bueno, ya habiendo hecho la ejercitación, pues vamos a la verificación de los resultados. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces nos dice el primer dato menos 2 en X y menos 3 en Y. Entonces vamos a tener menos 2 en X y menos 3 en Y. Ese sería el punto A que tendríamos ubicado en esta posición. Muy bien, miremos el siguiente, dice 5 en X, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 en X y ¿cuánto en Y? Menos 3. Menos 3. Ah, bueno, entonces este va a estar acá, el punto B. Ahora miremos el punto C. Menos 2 en X y ¿cuánto en Y? 5. Entonces nos vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, bueno, y en este caso, Esther, ya que si usted se da cuenta, ya había el error, porque este era más 2 y más 3, por eso es de que usted puso más 12, y más, pero era más 2 y más 3. Ah, no vi el número, no lo entendí. Sí, sí, no hay pena. Vamos a ver, entonces, ¿cuál habíamos dicho que era la C? Menos 2,5. Ah, Vamos a ver, menos 2,5. El otro era más 2, más 3. Más 2, más 3. Entonces aquí estaría nuestro punto D. Y los otros van a ser puntos que estén en el eje. El primero dice 0 en X y 3 en Y. O sea, que estaría aquí. Este sería el E. Y el otro es 5 en X y 0 en Y, que este sería el punto F. Bueno, y no sé si hay dudas en cuanto a esto. no, ahora Muy sí. bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a proseguir. Como nos estamos adentrando a lo que es el vector, voy a explicar qué es un vector primero antes de que señalemos lo del ángulo. La diferencia entre el vector y el escalar. Bueno, el escalar es una magnitud, así de simple. En este caso, cuando nos den, en el caso de 2 kilogramos, eso, 2 segundos, esos son datos escalares. Ahora la diferencia entre el vector, en el vector vamos a tener magnitud, va a tener 3 componentes, magnitud, dirección y sentido. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir 5 segundos, que eso es un escalar. Ahora, si yo digo acá 4 metros sobre segundos, sureste, perdón, vamos a poner 30 grados sureste, 30 grados sureste. Entonces, ahí ya nosotros tenemos la dirección y el sentido. Tenemos magnitud, dirección y sentido. Entonces, por eso la diferencia entre la representación de un escalar y entre un vector. Entonces, para esto es importante que nosotros recordemos los puntos cardinales. Eso va a ser bastante importante. Entonces, un recurso mnemotécnico que utilizan muchos, ya que muchos vieron el programa del Chavo del Ocho, es el no sé. Norte, oeste, sur, este, que le dicen no sé, ¿va? Pero ayuda como recurso mnemotécnico para recordar estas situaciones. Entonces, bueno, consideramos la situación que, por ejemplo, si está un ángulo en sureste, significaría que estaría más o menos en el cuarto cuadrante. Si nos dijeran noreste, entonces estaría en esto. Entonces, es muy posible que los ángulos que nosotros tengamos en la parte vectorial esté directamente relacionado con esta parte de los cuadrantes. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir viendo esta situación. Bueno,
Observando esto, vamos a ir observando, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos ángulos, hay ángulos que comienzan, y eso es lo que estábamos hablando ayer, que comienzan desde el origen. Los ángulos se empiezan a contar al contrario de las agujas de reloj. Entonces voy a ir colocando diferentes colores para que usted vaya viendo. Entonces, por ejemplo, una vuelta completa son 360 grados, que eso es algo que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, los ángulos que voy a poner aquí son ángulos cuadrantales. Entonces, completando la parte de los 4 cuadrantes, sería 360 grados. Ahora, si yo solamente llegaría hasta este cuadrante, hasta este lado, llegaríamos al tercer cuadrante. Entonces, aquí serían 270 grados. Miremos ahora acá. Si yo solamente llegaría a la mitad de esto, llegaría al segundo cuadrante y eso representa 180 grados. Y para finalizar, si yo utilizo solo la mitad de esto, llegaría al ángulo recto que conocemos como 90 grados. Entonces, estos serían los ángulos cuadrantales. Entonces, dependiendo de ese tipo de ángulo que yo tenga, también me van a quedar los signos. Entonces, vamos a ir colocando vectores para que usted los vaya a ir observando cómo es de que se empieza a visualizar con esta parte. Vamos a ir utilizando solo la mitad de la hoja para hacer otro ejemplo acá. Y así no tengamos cantidad de hojas sin sentido. Bueno, entonces vamos a ir viendo la parte de los vectores. En los vectores, las flechas, las representaciones van a ser como una flecha. Por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo un vector que está aquí. Bueno, y este tiene una magnitud de 8 metros. Y tiene un ángulo de 40 grados. Entonces, para encontrar estos valores, nosotros debemos de entender que si yo, en este caso, utilizo líneas punteadas, pues, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? ¿Qué logra ver usted aquí en esta parte de lo que se forma con esta línea punteada? Triángulo. Un triángulo, exactamente. Entonces, para encontrar el eje horizontal, nosotros vamos a utilizar el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, o sea, el componente que nosotros tenemos de X, dividido la hipotenusa, que en este caso aquí ya se conoce como resultante. Entonces, como ya tenemos el coseno de 40 y tenemos, vamos a dejar despejado esto mejor antes de sustituir datos. Voy a multiplicar en ambos lados la resultante y me queda que X, para encontrar el valor de X, va a ser la resultante por el coseno del ángulo, siempre que el ángulo esté pegado a la horizontal. Ahora miremos en el caso del seno. ¿Seno a qué es igual? Seno va a ser igual al eje Y, al valor en Y, dividido la hipotenusa. Si yo despejo, nuevamente me va a quedar R por seno de teta es igual a Y. Entonces Y es igual a la resultante por el seno del ángulo. Entonces vamos a observar acá esto. Si yo quiero encontrar el componente de X, o sea, la magnitud que tengo aquí en X, entonces voy a multiplicar 8 metros por el coseno de 40. ¿Cuánto me quedaría esto? 6.12. Muy bien, 6.12 metros, que esa sería la distancia que nosotros tendríamos acá. Ahora miremos para encontrar el componente, se le puede decir Y o componente en Y, que sería en este caso la altura, va a ser 8 metros por el seno de 40. ¿Cuánto nos quedaría esto? 8 metros por el seno. 5.14. 5.14 metros. Ahora yo quiero hay algo importante que quiero que tome en consideración.
Y es que nosotros estipulamos que en el primer cuadrante los dos iban a ser positivos. Y efectivamente los dos son positivos, que es algo que quiero que vaya anotando. Por ejemplo, miremos en el siguiente cuadrante. Vamos a hacer otro cuadrante más. Y vamos a colocar un vector. Vamos a poner color negro. Miremos, pues. Por ejemplo, que el vector esté aquí en este lado. Vamos a decir que en este caso, por ejemplo, tiene 11 metros. Y el ángulo, vamos a comenzar desde el origen. El ángulo aquí serían, ¿qué le podría decir yo? 110 grados, por ejemplo. Entonces busquemos los componentes de X y Y. Ya sabemos de que X, si está pegado a la horizontal, va a ser la resultante por el coseno del ángulo, y de que Y va a ser igual a la resultante por el seno del ángulo, si está pegado a la horizontal. Vuelvo a repetir que eso es importante que lo tengamos presente. Entonces aquí va a ser 11 metros por el coseno de 110. Y acá va a ser 11 metros por el seno de 110. ¿Cuánto me queda esto? El primero, en el caso de X. Me da... Ay, 11 metros por coseno de 110. En la primera queda menos 3.76. Menos 3. Punto 76. Ajá. Y en la segunda, En la segunda queda 10.33. va, mire, cumple con las características que nosotros habíamos, 10.33 me dijo, ¿va? Cumple con las características que nosotros habíamos dicho en el segundo cuadrante. X es negativo y Y es positivo. Entonces, sí se va cumpliendo. Vamos a ver qué pasaría si yo tuviera un dato donde llegaríamos en este caso a poder observar el valor que nosotros tenemos aquí. Vamos a encontrar un ángulo que sea más grande, por ejemplo, que esté el ángulo ubicado por este lado. Vamos a ver que esté por aquí. Vamos a ver, aquí. Entonces nosotros digamos que como está pegado a la horizontal, que comienza desde el origen, entonces el ángulo hasta acá va a ser de 200 grados. Y digamos que la resultante va a ser de 15 metros, por ejemplo. Entonces aquí supuestamente en el tercer cuadrante vamos a tener que los dos son negativos y ahorita lo vamos a corroborar. X es igual a la resultante por el coseno del ángulo y Y es igual a la resultante por el seno del ángulo. Entonces, en este caso nos quedaría 15 metros por el coseno de 200 y acá nos quedaría 15 metros por el seno de 200. Vamos a ver cuánto nos queda el primer resultado, por favor. Bueno, ahorita. 15. Menos 14.09. Menos 14.09. Mira, estamos dándonos cuenta que el X es negativo. Ahora miremos acá. Sería menos 5.13. Menos 5.13. Entonces, cabal cumple con la situación. Mire, ambos son negativos. Por ejemplo, y si nosotros colocamos en el cuarto cuadrante, tendría que quedarnos el X positivo y el Y negativo, que ahorita lo vamos a corroborar. Miremos, por ejemplo, que el vector ahí estamos.
Por ejemplo, que el vector que estemos nosotros señalando, digamos que del origen, tiene 300 grados. Y acá el ángulo, pues, es vamos a ver. Ah, no, que el ángulo, que la resultante es, perdón, que la resultante es de 11 metros, por ejemplo. Entonces, nuevamente vamos a contar los componentes en X y los componentes en Y. Los componentes en X va a ser la resultante por el coseno del ángulo y va a ser la resultante por el seno del ángulo. Entonces, aquí sería 11 metros por el coseno de 300. Y acá nos quedaría 11 metros por el seno de 300. ¿Cuánto nos quedaría este resultado, por favor? Bueno. 5.5. 5.5. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿El X? Sí. El Ajá. otro sí es negativo. El otro es negativo. Cabal, porque Pues, aquí X es positivo y es negativo. ¿Cuánto nos queda en el Y? Menos 9.52. Bueno, cabal cumple con la condición que habíamos señalado. Muy bien. Esther, yo